Los objetos tienen diferentes valores dependiendo para qué persona nos estemos refiriendo. Para nosotros, por ejemplo, como madrileños, los souvenirs de Madrid no tendrán tanto valor como lo tendrán para los turistas que vengan desde otras ciudades o otros lugares del mundo. Y es que elementos como estos en la historia ya han existido. No somos los primeros en nuestra sociedad los que se inventan los souvenirs. Ya existían, por ejemplo, en tiempos medievales. Cuando muchos viajeros se desplazaban hasta Tierra Santa, pongamos por caso en las cruzadas, se traían reliquias de estos lugares, trocitos de piedra del Santo Sepulcro o apenas tierra del Portal de Belén. Se cotizaba a un altísimo precio, no solamente económico, sino también cultural, en la vieja Europa. Por eso, hoy nos vamos a ocupar de este tipo de elementos en la historia misma de Madrid, donde vamos a encontrar infinidad de reliquias con historias realmente apasionantes. Por eso yo, Miguel Zorita, os animo a que nos acompañéis en esta ruta. Enclavar el mundo de las reliquias en el ámbito religioso es un error garrafal, porque las reliquias van mucho más allá. Podríamos incluso decir que es algo inherente al ser humano, es el apego que tenemos en muchas ocasiones por determinados objetos. ¿Cuántas veces no guardamos un bolígrafo o una pieza que al principio no tiene ningún valor material por un valor sentimental, porque perteneció a nuestro abuelo, porque nos lo regaló la chica que nos gusta, en definitiva, porque le aplicamos un valor trascendente más allá de su valor material? En el caso de Madrid tenemos reliquias profanas, podríamos decir, en distintos lugares. Por ejemplo, en la Plaza de Toros de las Ventas se conserva el traje de luces con el que murió Manolete, aún empapado todavía en sangre. O en la Casa Parrondo, que tenemos a mis espaldas, se conserva de ese mismo episodio la cabeza del toro que mató a Manolete. Podríamos seguir por el ámbito militar, por ejemplo, o por el ámbito político, donde incluso en el Congreso de los Diputados se conservaba hasta la dictadura de Francisco Franco las cadenas con las que fue encadenado el valeroso guerrillero Juan Martín Díaz el Empecinado, una reliquia política que lamentablemente se perdió y a día de hoy no sabemos dónde ha ido a parar, pero que nos habla de eso, de cómo las reliquias son mucho más que objetos religiosos. En el episodio de hoy nos vamos a centrar solamente en las reliquias religiosas, porque si no sería un capítulo inabarcable, y lo vamos a hacer desde el punto de vista cultural. No nos vamos a introducir en buscar la credibilidad histórica o no de estas reliquias, o si sus efectos religiosos son realmente milagrosos, pero sí lo vamos a tratar desde el punto de vista cultural, porque es un tema realmente apasionante en nuestra ciudad. Si buscamos reliquias en las grandes ciudades, lo lógico es empezar por las catedrales, porque son en estos centros religiosos donde con más frecuencia se acumulan todo tipo de restos de santos, de distintos elementos religiosos. En el caso de Madrid es curioso porque tenemos una catedral que a su vez también tiene reliquias, pero las reliquias más cotizadas de Madrid no se encuentran en la Catedral de la Almudena, porque en este templo, que como sabéis se terminó en el año 1992, las reliquias que tenemos no son muy antiguas, no son medievales, por ejemplo, pero sí que encontramos elementos tan curiosos como unas gotas de sangre del ya canonizado como santo San Juan Pablo II. Este santo que se convirtió hace no muchos años en santo precisamente y que gracias a la intervención del propio Vaticano guardan en la Catedral de la Almudena una reliquia consistente en eso, en unas pequeñas gotitas de sangre de San Juan Pablo II. Ya que estamos en la Catedral de la Almudena, sería bueno recordar algunos monumentos interesantes que hay en las inmediaciones de este edificio, como por ejemplo la escultura que tenemos a mi derecha. Es una escultura que a primera vista nos recuerda a los indigentes, a las personas que mendigando en las calles de Madrid o otras grandes ciudades tienen que dormir lamentablemente en los bancos de estas ciudades. En ella apreciamos detalles bastante simbólicos que nos demuestran que no es simplemente un mendigo, sino que marcas como las que aparecen en sus pies nos recuerdan que es el propio Jesucristo, porque en los evangelios se viene a decir que cada vez que ayudemos a un pobre estamos ayudando al mismísimo Dios, representado en la figura del propio Jesucristo. Por eso esta escultura viene a rememorar al Jesús necesitado o al Jesús desamparado. Si hablamos de las reliquias madrileñas, tenemos una visita obligada a este lugar.
al Palacio Real, porque antiguamente, antes del año 1734, cuando aún se conservaba el antiguo alcázar madrileño, existían ciertos rituales vinculados con la monarquía y las reliquias, como por ejemplo eran los partos de las reinas. En ese momento, cuando una reina daba a luz, se la rodeaba de todo tipo de reliquias, en concreto las reliquias de San Ramón Nonnato, para propiciar un buen parto, para que el niño tuviese un buen término y la madre no sufriese ninguna consecuencia. También había rituales un poco más extraordinarios, como fue, por ejemplo, el haber dejado bajo la almohada de Carlos II un diente del propio San Isidro Labrador, o incluso vinculado también con este santo, nos encontramos el intento que hubo en tiempos de Felipe IV de traer el cadáver incorrupto de San Isidro, conservado actualmente en la Colegiata de San Isidro, hasta aquí, hasta las habitaciones del rey, para que de esa manera mejorase su salud. Todas estas creencias, que hoy veríamos como verdaderos atentados terroristas contra la sanidad, tienen su explicación en base a eso, en base a las creencias de ese momento. A Felipe IV se le propuso esto porque previamente, en tiempos de Felipe II, al heredero de la corona, al infante don Carlos, se le había introducido en la cama el cadáver de San Diego de Alcalá. Y bueno, se habría obrado el milagro, no se sabe muy bien si por intervención divina o porque el muchacho quería salir de la cama como fuese, pero lo cierto es que el muchacho salió de la cama. Y ese tipo de creencias se fueron heredando y curiosamente en ese siglo, ya después de tiempos de Felipe II, el rey Felipe IV afirmó que no trajesen a San Isidro, porque el cadáver podría seguir haciendo sus efectos en la colegiata donde se encontraba sin necesidad de traerle a sus alcobas. Para conocer la siguiente historia de las reliquias madrileñas nos trasladamos aquí, al Convento de la Encarnación, muy cerquita de la Plaza de Ópera y en las inmediaciones del Palacio Real. Este edificio, que tiene su origen en el año 1609, conmemora la expulsión de los moriscos de España. Este episodio histórico, que a día de hoy lo veríamos como un episodio luctuoso, porque al fin y al cabo España perdió parte de su sociedad, en aquel entonces se ve como una celebración, como un momento de alegría en el cual se conmemora con la construcción de este edificio. La reina Margarita de Austria estaba siguiendo una costumbre tradicional en Castilla de fundar monasterios para las hijas de los grandes aristócratas. Ya se había hecho, por ejemplo, en las huelgas de Burgos o aquí mismo en Madrid con el convento de las Descalzas Reales. En el caso de la Encarnación es el lugar al que van a terminar acudiendo las hijas de virreyes, marqueses, duques, bueno, todos los aristócratas de la corte del siglo de oro. En ese momento, una de las jóvenes que ingresa en este monasterio es la hija de los condes de Miranda, que como virreyes que habían sido de Nápoles, aportan al ingreso de su hija una reliquia. Os recuerdo que las religiosas que decidían profesar en estos conventos tenían que aportar una dote, como si se estuviesen casando. En este caso no solamente se otorgaba dinero, objetos litúrgicos, sino que también en ciertas ocasiones, como es el caso de esta muchacha, de Aldonza de Zúñiga, se aportó una reliquia. ¿En qué consistía esa reliquia? Bueno, en unas gotitas de sangre de San Pantaleón, un santo con mucho predicamento en Nápoles, donde sus padres habían sido virreyes, junto con San Genaro. Ambos santos comparten la cualidad, o sus reliquias comparten la cualidad de licuarse y coagularse en determinados momentos del año. Dice la tradición piadosa que ese milagro, ese prodigio, se obra porque ambas sangres estuvieron contenidas en el Santo Grial y ese contenedor tan sobrenatural les aportó esas peculiaridades. En el caso de San Pantaleón sabemos por la tradición popular que son los 27 de julio cuando esta reliquia obra el prodigio. Se licúa durante unos instantes y luego vuelve a tener su forma habitual. Lo curioso es que también dice la tradición popular que cuando no se produce este prodigio, significa que ocurrirá alguna desgracia en torno a la ciudad. Esto mismo se cuenta de la sangre de San Genaro, que también se licúa y se coagula en Nápoles, donde curiosamente le está surgiendo un serio competidor a nivel de devoción, que es el mismísimo Maradona. Y qué mejor para hablar de las reliquias que desplazarnos al convento de las Descalzas Reales, donde se alberga la mayor colección de reliquias de todo Madrid. En medio de todo este bullicio de coches, obras, atascos y demás, nos encontramos un verdadero remanso de paz. Es el convento de las Descalzas Reales, un epicentro de la espiritualidad madrileña que tiene muchísimo que ver con las reliquias. No en vano, en su relicario se albergaron más de 400 reliquias. De estas 400 reliquias, más del 90% consisten en huesos, y en huesos mayoritariamente de mujeres, de santas, porque la comunidad religiosa que se ocupa de este centro espiritual
es una comunidad femenina. Son las clarisas descalzas que se ocupan, en este caso, de proteger, con un oficio concreto incluso, que son las monjas relicarieras, el cuidado y la custodia de estos objetos tan singulares. La historia y el por qué hay tantas reliquias en el convento de las Descalzas Reales tiene una explicación realmente curiosa. Nos tendríamos que remitir a ese siglo XVI, cuando se funda este convento, y lo funda nada más y nada menos que la hermana de Felipe II, la infanta doña Juana. Esta mujer, que había sido incluso, se le ha llegado a catalogar desde algunos historiadores como la reina en las sombras, porque tuvo una labor política encomiable, no en vano fue regente de España en ausencia de su hermano, termina fundando un convento en el lugar donde ella había nacido. A partir de ahí, la mayoría de las jóvenes aristócratas, incluso parte de su familia, su hermana María, que había sido emperatriz de Austria, se terminan desplazando también a este convento. Esto hace que las Descalzas Reales no solamente sea un centro espiritual, también en cierto sentido es un centro religioso. Aquí estaban la mayoría de las hijas de los embajadores, diplomáticos, virreyes, consejeros, delegados en las Indias, en definitiva, mujeres con un gran valor político. Tanto es así que incluso se temieron conspiraciones por parte de este convento a la propia institución política, a los validos, por ejemplo, de Felipe III. En el caso de las reliquias tiene su sentido porque el convento logró una dispensa papal que permitía que las monjas recibiesen visitas. Visitas, pues bueno, por lo general de o bien familiares o bien políticos que intercedían mediante las monjas a conseguir favores del rey. Es decir, si podías conseguir que las monjas te hiciesen caso, era muy probable que las monjas terminasen convenciendo a Felipe II o a Felipe III para que tus maniobras políticas se llegasen a buen término. Ese ejemplo lo vemos con el Papa Clemente VIII, que mandó al nuncio apostólico a traer unas reliquias a las monjas del convento de las Descalzas para que la antigua emperatriz María terminase de convencer al rey para que se uniese en su lucha contra el turco. Este tipo de estrategias hizo que poco a poco el relicario fuese aumentando, porque todas las visitas que se recibían tenían que venir acompañadas de ese tipo de regalos religiosos. El convento de las Descalzas Reales finalmente albergó, ya os digo, unas 400 reliquias, de las cuales hay algunas realmente interesantes. Por ejemplo, un lignum crucis, una astilla de la Cruz de Cristo, que tenía la peculiaridad de ser introducida en el agua para que de esta manera sobrenatural se tiñesen las aguas de rojo y sirviese como una especie de medicamento para las dolencias que padeciesen las monjas. También al mismo nivel curativo hay otra reliquia consistente en un paño en el cual hay una serie de manchas de la sangre de Santa Teresa. Dice la tradición piadosa que esas manchas van cambiando de forma y que siempre permanece fresca esta sangre. Es llamativo que de Santa Teresa, por ejemplo, solo tengamos apenas esa reliquia, a pesar de que hay otras de prendas de sus hábitos y demás, porque en realidad Santa Teresa es casi contemporánea a la fundación del convento, y como había sido canonizada en 1622, junto con San Francisco de Borja y otros santos españoles, de esos santos tan recientes en comparación a la fundación del convento, no se conservan reliquias de sus propios cuerpos, porque en ese momento acababan de ser canonizados y no estaba del todo bien visto irle quitando trozos a las partes de esos cuerpos que a priori en muchos casos eran incorruptos. Por lo tanto, las reliquias que nos vamos a encontrar aquí son sobre todo huesos de las catacumbas. Lo que sí que encontramos, como una reliquia también así algo singular, es una paja del portal de Belén, que se supone había sido regalada por Isabel Clara Eugenia desde Bruselas a sus parientes, las monjas de la familia de Austria, que profesaban como religiosas en este propio convento. Si quisiésemos hablar de reliquias políticas, también las tenemos en Madrid. Por ejemplo, aquí en el Palacio de Buenavista se conserva aún el sofá en el que descansó el general Prim cuando llegó de ese atentado que le habían cometido en la calle del Turco y impregnó con su propia sangre ese diván, ese sofá. Es al fin y al cabo otra reliquia, pero en este caso del ámbito político. Pasamos de estos otros enclaves que hemos estado viendo recorriendo la historia de las reliquias en Madrid al templo de la iglesia de Santa Bárbara. En este templo se celebró en el año 1939 una misa triunfal por la victoria del general Franco en la Guerra Civil. Lo interesante de este episodio es que cuenta con un aspecto medievalizante, un detalle que nos demuestra la función que han cumplido las reliquias no solo en la Edad Media, sino también en el siglo XX en determinados ámbitos políticos. La celebración de esta misa se llevó a cabo con diferentes reliquias militares del orbe de las ideas que defendía el general Franco. Se trajo, por ejemplo, desde el monasterio de Guadalupe la lámpara que había capturado don Juan de Austria en la batalla de Lepanto, el pendón que capturaron los cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa, incluso las cadenas que luego tomaron como referencia
el rey de Navarra para su escudo, también de esa misma batalla capturadas a los almohades. En definitiva, se trajeron una serie de elementos litúrgicos más vinculados al mundo militar que al religioso, pero se celebraron aquí, en una iglesia, como conexión de los dos mundos. Al fin y al cabo, era una performance político-religiosa de lo que estaba por venir, la dictadura franquista, con esos tintes tan cristianos que hemos conocido en la historia. Un ejemplo de que las reliquias no solamente son elementos religiosos o relacionados con los creyentes, nos lo encontramos aquí, en la iglesia de Santa Bárbara, donde podemos observar una tumba que, pese a lo monumental de este sepulcro, no pertenece a un santo, pertenece a Fernando VI, uno de los reyes de España, que tiene la peculiaridad de ser el único de los pocos reyes que no están enterrados en el panteón real del monasterio del Escorial. Apreciamos dentro de los elementos decorativos un anciano que sostiene un medallón en el cual aparece el retrato del rey. Ese anciano con largas barbas y unas características alas es la representación iconográfica del tiempo. Es el tiempo que vuela y el tiempo que existe desde que el hombre es hombre, por eso es un anciano. Y si nos fijamos, su tobillo está anclado al propio monumento. Es un símbolo de que el tiempo permanece encadenado en este monumento para siempre con Fernando VI. Su relación con esta iglesia obedece a que fue una fundación realizada por su esposa, Bárbara de Braganza, que decidió construir aquí el convento de las Salesas Reales. Dentro de la iglesia de Santa Bárbara encontramos una pista para nuestra próxima reliquia. Si os fijáis, uno de los cuadros que decora la nave central es una natividad. En ella se aprecia a la Virgen con el Niño y entre ellos existe la representación iconográfica de nuestra siguiente reliquia, el pañal del Niño Jesús. Para referirnos a esta reliquia tendríamos que hablar del Santo Pañal, una reliquia conservada desde tiempos medievales y que había ido dando tumbos por distintos lugares de Europa y de Asia, llegando incluso hasta Babilonia y finalmente recayendo en Túnez, donde un comerciante catalán, Arnau de Solsona, termina haciéndose con una serie de aventuras y episodios ciertamente picarescos con esta codiciada reliquia, una reliquia que en principio simplemente era eso, una tela en la cual se había envuelto cuando el niño Jesús era pequeño en el portal de Belén. Sin embargo, la tradición piadosa afirma que era una reliquia ignífuga. Bueno, lo cierto es que termina recayendo en la Catedral de Lérida. Es donde este comerciante catalán la termina desplazando en una de esas donaciones que se hacen a lo largo de la Edad Media. Dice la tradición que allí se conservó, incluso existen fotografías como esta, en la que aparece reflejado el Santo Pañal, y que solamente se le perdió la pista durante la Guerra Civil, cuando ese Santo Pañal se termina trasladando como una pertenencia privada a las cámaras acorazadas del Banco de España. Allí estará y no se le vuelve a tener noticia de él, incluso cuando un político, un militante de Esquerra Republicana, recayó aquí en Madrid preguntando por este pañal en esos momentos tan complejos en realidad de lo que fue la Guerra Civil. Como os digo, lamentablemente hemos perdido esta reliquia tan navideña y tan rocambolesca en cierto sentido, que nos vuelve a remitir a eso, a la pasión y a la devoción que sentimos los humanos hacia determinados objetos que para otras personas no tendrían ningún valor, pero que para cada uno de nosotros pues, puede adquirir un valor ciertamente sobrenatural. Así que nada más, este es el último punto de nuestra ruta. Os animo a que nos acompañéis en nuevas rutas donde iremos descubriendo nuevos objetos, nuevos personajes y en definitiva nuevas aventuras sobre la historia de Madrid. Un abrazo a todos.